100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. En la última lección te enseñé que la voluntad de Dios para ti es que prosperes. Habíamos visto en relación al dinero un equilibrio bíblico de lo que es la voluntad de Dios para todos nosotros. Y ahora quiero darte unas claves de cómo funciona esto, de cómo poder prosperar económicamente. Lucas capítulo 6, verso 38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Aquí encontramos uno de los principios del reino que tienen que ver con prosperidad. Dios desea que seamos prosperados. La voluntad de Dios es que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente y que nos sobre para bendecir a otros y también para financiar la extensión del reino. Esto lo vimos en la clase anterior, en la charla anterior, pero en esta oportunidad quiero compartir algunos principios para cómo poder lograr esa prosperidad que está en el corazón de Dios. Hay leyes que funcionan en el mundo espiritual y esta es una que acabamos de leer, que está en Lucas capítulo 6, verso 38. Tenemos que dar y nos será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midas, así nos volverán a medir. Este es un principio del reino que tiene que ver con la prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad económica, mucha gente dice que muy bien, entonces, si la voluntad del Señor es prosperarme, bueno, que lo haga. No es necesario que yo dé, que yo ofrende, que yo dé mis diezmos, mis colaboraciones. Bueno, en la Biblia vamos a ver que Jesucristo habló de la viuda que puso 2 blancas en la ofrenda y aunque ella no tenía mucho para dar, Jesús dice en este relato que él había estado observando a la gente rica que ponía grandes cantidades de dinero. Sin embargo, él junta a sus discípulos y les dijo que esa mujer había dado más que todos los demás. Él dijo esto porque, claro, las otras personas estaban dando de lo que les sobraba, pero esta mujer dio de su pobreza. Vemos a través de esto que el Señor no evalúa el tamaño de tu regalo por el valor monetario que tengas, sino por el porcentaje de lo que tienes para dar. Cuando una persona dice, yo no tengo nada para dar, eso no es verdad. Porque por lo menos podrías tomar una prenda de una ropa, algo de dinero, compartir algo que tengas con alguien que lo necesita más que vos. Todos tenemos algo para dar. Así que desechemos este pretexto que dice que no tenemos nada para ofrecer o para compartir con otros. De hecho, cuando parece que casi no tienes nada, es cuando lo que das puede representar un porcentaje mayor que en cualquier otra ocasión. Por ejemplo, cuando te sobra y das, pero cuando no tenés y compartís, esto realmente es estimado a los ojos de Dios. Una persona que tiene $10 y regala 5, ha dado un regalo más grande que la persona que da $1.000.000 cuando le quedan millones y millones todavía en sus cajas de ahorro, en sus tesoros o en el banco. Dios estableció las cosas de manera que todas las personas puedan dar. Ahora, ¿por qué nos dice Dios que demos? Hay muchas cosas que se relacionan con esto, pero uno de los propósitos principales es que Dios quiere que confíes en Él en todas las áreas de tu vida. Si no hubiera un Dios, y si su palabra no fuera verdad cuando Él dice, dad y se os dará,
tomar una porción de lo que tienes para dárselo a otra persona, regalárselo a otra persona, sería la cosa más tonta que pudieras llegar a hacer. Porque en vez de acercarte a la meta, ¿sí? La meta de tener suficiente, de que todas tus necesidades estén cubiertas, en realidad, al dar, te estarías alejando de esa meta. Esto es lo que propone el sistema financiero. Si vos das y das, te quedas sin nada. Tenés que tomar para vos, tenés que tomar cada vez más. Y esto es lo que hace el mundo. Esto es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Y si no hubiera Dios y la palabra de Dios no fuera verdad, cuando nosotros damos, nos estamos alejando más y más de este propósito del progreso, de prosperar. Pero en el reino de Dios las cosas funcionan diferentes. Porque Él dice que si damos, Él promete bendecirnos, ¿sí? Y esa es la clave de la prosperidad. Que Dios nos bendiga, que Dios derrame su gracia y su favor sobre nosotros para poder ser prosperados. Claro que para tomar esta decisión de dar se requiere fe. Para dar como Dios quiere que demos, se requiere fe. Y esa es la razón por la que Él te dijo que lo hicieras. En Lucas 16 hay una parábola del mayordomo que engañó a su amo, y esto se reduce más o menos a que Dios dice que si no has sido fiel en las riquezas injustas, entonces, ¿quién te confiará las verdaderas riquezas? Si no le creíste a Dios en las cosas más pequeñas, en cuanto al dinero, ¿cómo vas a obtener las cosas de mayor importancia, como las cosas de valor espiritual? Y versículos como este ponen al dinero en uno de los aspectos menos importantes de la mayordomía. Estas son las riquezas injustas, las cosas pequeñas que dice este pasaje. Si no podés confiar en Dios en cuanto al dinero, ¿cómo vas a confiar en Él en cuanto a tu destino eterno? ¿Cómo vas a creer verdaderamente que Jesucristo ha perdonado tus pecados y que vas a pasar la eternidad en el cielo si no podés creerle a Dios con respecto al dinero y en que Él te va a proveer si das y compartís con otros? En comparación, las cosas espirituales por las que se supone que ponemos nuestra fe en el Señor Jesús son mucho más importantes que el dinero. El dinero es algo de menor importancia, pero es considerado algo muy importante en cuanto a empezar a confiar en Dios. Algunos dicen que la gente se entrega al Señor, se convierte a Cristo, pero que el bolsillo no se convierte porque les cuesta dar. Y si no podemos confiar en este asunto del dinero, ¿cómo vamos a confiar que Dios nos va a llevar al cielo con Él, que vamos a pasar una eternidad con Cristo, que tenemos una herencia eterna? Entonces, si bien el dinero no es tan importante, en asuntos espirituales sí es relativamente importante en cuanto a comenzar a confiar en Dios. Proverbios capítulo 11, 24 dice que hay quienes dan a otros a manos llenas y prosperan, y hay otros que acumulan lo que tienen, y eso solamente causa una mentalidad de pobreza en su interior. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, entonces el Señor promete añadir todo lo demás. Si estás orando pidiendo su ayuda, pero no estás buscando primeramente el reino de Dios, no estás dando este paso de fe, ejerciendo tu fe en el área de las finanzas, entonces en realidad no estás confiando en el Señor. Y esta es un área que tenemos que poner a los pies de Cristo. Yo sé que a veces puede llegar a costar, algunas personas no llegan a comprender esto nunca en su vida cristiana, pero cuando aprendes a dar, a compartir con otros y a utilizar el dinero con la sabiduría de Dios, con ese propósito que habíamos mencionado en la charla anterior, de tener todas tus necesidades cubiertas, que te sobre para compartir con otros y dar para la extensión del reino, ¿sí? Cuando ponemos esas prioridades y tenemos un corazón dadivoso, vamos a ser prosperados. Pero si no podemos confiar en Dios con respecto a las riquezas injustas, como se menciona
en el pasaje que leímos hace un momento, ¿cómo vamos a confiar en las cosas espirituales? Así que rindamos esa área de nuestra vida a los pies del Señor y confiemos en Él para toda provisión. Padre Celestial, ayúdanos a rendir nuestras vidas a ti, a ponerte en el primer lugar, a dar, a compartir, a tener un corazón dadivoso. Porque tú prometes que nos vas a añadir más. Queremos darle a los que necesitan, queremos colaborar con tu obra para que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, mientras tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.